Daniel Yeon y yo habíamos estado comprometidos durante 2 años, pero él seguía posponiendo la boda y se negó a llevarla a cabo. Dijo que Lily solo era una estudiante de 2º año de universidad, y que debíamos esperar hasta que ella se graduara antes de casarnos. Me dijo que su esposa solo podría ser yo, que Lily solo era una niña, y que la había visto crecer. Esta vez no discutí con él como antes, simplemente escuché en silencio. No sabía cuándo comenzó, pero ya había dejado de querer esta boda. Daniel Hyun tenía una sobrina, que era 9 años más joven que él. Ella era la nieta materna de un viejo amigo del patriarca de la familia Hyun. Cuando tenía 12 años, sus padres murieron en un accidente de tráfico y fue llevada a vivir a la casa de los Hyun para ser criada allí. Cuando cumplió 18 años, justo cuando Lily alcanzó la mayoría de edad, también fue el día en que Daniel Yeon y yo nos comprometimos. En el día de nuestro compromiso, la chica que siempre había sido obediente y bien comportada, de repente bebió demasiado, llorando y riendo al mismo tiempo. Insistió en brindarnos. Tío pequeño, te deseo mucha felicidad. Bebió un vaso y luego se sirvió otro. Cuando se dio la vuelta y estaba a punto de brindarme, Daniel Han rápidamente extendió la mano, y le quitó el vaso de la mano. Basta, sé buena, luego suavizó su voz, estás borracha Lily. Al oír eso, los ojos ya llenos de lágrimas de Lily se enrojecieron aún más. Levantó su cuello blanco, su mirada llena de resentimiento y desafiante terquedad. Tío pequeño, ya soy mayor, no me trates como a una niña. El hombre que normalmente era frío y decidido en el mundo de los negocios, reveló un atisbo de dolor que no pudo esconder. Lily inclinó la cabeza, me miró, parpadeó y preguntó, ¿no es cierto, tía pequeña? Asentí levemente mientras miraba la escena frente a mí, un sentimiento indescriptible se levantó en mi pecho, algo desconocido y amargo. Daniel Yan le dijo a alguien que la llevara a su habitación a descansar. Cuando la vio tambalearse y casi caerse por las escaleras, una chispa de preocupación cruzó por sus ojos. Solo entonces pareció recordar que yo todavía estaba a su lado. El hombre que usualmente era callado y distante, ahora explicó pacientemente. Probablemente ha estado bajo mucha presión académica últimamente, no le tomes importancia. Suprimí el extraño pensamiento que cruzó por mi mente. Y forcé una sonrisa amable, voy a hacerle una sopa para la resaca. Me dije a mí misma que probablemente solo le importaba a ella como a una hermana mayor. Pero cuando llevé el tazón de sopa a la puerta de su habitación, vi a través de la rendija de la puerta que Lily se aferraba a Daniel Yeon, llorando como si su corazón se rompiera. Tío pequeño, en realidad no amas a tía pequeña en absoluto. La última vez que estuviste borracho, te besé a escondidas, sabías que era yo, ¿verdad? El tazón de porcelana se resbaló de mis manos. Y se rompió en el suelo, haciéndose pedazos. Me quedé congelada, mirando las sombras entrelazadas de los dos en la pared. Daniel Yeon se dio la vuelta. Me vio y rápidamente apartó a Lily de su lado. Un atisbo de arrepentimiento cruzó por su rostro. Vivian, no es lo que piensas, Lily solo está borracha y dice tonterías. Solo la veo como mi sobrina. Temiendo que no le creyera, entró en pánico y me abrazó con fuerza, pero no se dio cuenta de que detrás de él, Lily lo miraba con un dolor tan profundo que no se podía ocultar. Ese día elegí creer su explicación. Después de los exámenes de ingreso a la universidad, la familia Hyun inmediatamente organizó para que Lily se fuera de Aichen y fuera a estudiar a Pekín. En algún momento pensé que Daniel Zuan realmente solo la veía como familia, pero cada vez que había una colaboración comercial en Pekín, la primera persona en tomar una maleta y subirse al avión siempre era él. No importaba lo ocupado que estuviera, tan pronto como llegaba a Pekín, siempre hacía tiempo para Lily. Lily era muy inteligente, nunca publicaba fotos de ella misma. Junto a Daniel Yeon, solo publicaba los lugares que habían visitado, los regalos que él le había dado o las fotos que él le había tomado, acompañadas de leyendas deliberadamente ambiguas. Esa foto que me tomaste me hace ver realmente tonta, pero él dijo que esta versión de mí era la más linda. Al principio, cuando la vi por casualidad, pensé que Lily tenía un novio y usaba sus redes sociales para grabar su romance, pero luego descubrí que el momento de sus publicaciones siempre coincidía exactamente. Coincidía completamente con cada viaje de negocios que Daniel Yeon hacía a Pekín. Fue solo en este momento que me vi obligada a comenzar a dudar. Cuando abrí la última publicación de Lily, accidentalmente noté la muñeca de un hombre entrando en el marco. Mis ojos se clavaron en el gemelo. Mis manos temblaron mientras hacía zoom una y otra vez, sobre la pantalla del teléfono, como si hubiera perdido la cabeza. Era un regalo que yo misma había encargado, hecho a medida para el día de San Valentín del año pasado.
grabado con sus iniciales. Lo reconocí en el instante en que lo vi. En ese momento, la sangre en mi cuerpo pareció congelarse por completo. Temblando, tomé una captura de pantalla, me costó varios intentos antes de que finalmente se enviara. Enviado con éxito a Daniel Yeon. Después de eso, me senté en silencio en el sofá esperando su respuesta. Pasó 1 hora, luego 2. No fue hasta pasadas 5 horas completas, que mi teléfono finalmente sonó. En la habitación silenciosa, su voz exhausta llegó desde el otro lado de la línea. ¿Qué pasa, Vivian? Acabo de bajar del avión. Miré el reloj de la pared. Ya eran las 2 de la mañana. Por quedarse un poco más con Lily, preferiría sacrificar su rutina habitual y elegir un vuelo nocturno de regreso. Abrí la boca. Mi voz ronca, acerca de las publicaciones recientes de Lily en redes sociales. ¿No tienes algo que explicarme? Él hizo una breve pausa, luego su tono rápidamente se volvió impaciente. Vivian, Lily está en Pekín, no tiene familiares allí, está sola y muy sola. Yo soy su tío. ¿Qué tiene de malo quedarse ocasionalmente a su lado? Al escuchar eso, mi corazón se hundió profundamente, momentos antes aún me aferraba a una pizca de esperanza. Que él no sabía sobre los subtítulos deliberadamente ambiguos que Lily publicaba, pero no, él lo sabía todo, incluso lo permitía tácitamente. Cuando caí en silencio, él cambió a un tono distante y superficial para tranquilizarme. Bien, sé que siempre eres amable y comprensiva, nunca haces una escena sin razón. Reí suavemente, resultó que todo lo que quería era una sola explicación, pero al salir de su boca, casi me convertí en la persona irracional que estaba buscando pelea. Después de ese incidente, reduje deliberadamente las veces que lo veía y lo contactaba. Estaba ocupado con proyectos de cooperación entre las dos familias. Y cuando notó que no quería verlo, tampoco se enojó. No fue hasta unos meses después, en mi cumpleaños, que él tomó la iniciativa de invitarme a cenar bajo la presión de ambas familias. Me costaba rechazarlo. Cuando llegué a su empresa, él todavía estaba en una reunión. Aburrida, me paseé por la oficina y accidentalmente miré un cajón que no estaba completamente cerrado. Dentro yacía un deslumbrante collar de diamantes. Lo levanté para examinarlo, el diamante de alta calidad reflejaba una luz brillante, y no pude evitar pensar que probablemente era el regalo de cumpleaños que había preparado para mí. Sin embargo, después de la cena, lo que me dio fue un par de pendientes de zafiro. La sonrisa en mi rostro se congeló al instante, incapaz de contenerme, lo indagué suavemente, el collar de diamantes en el cajón hoy es realmente hermoso. Tan hermoso que incluso con solo un giro, las facetas dispersaban un resplandor frío de 7 colores. No es que nunca haya visto joyas valiosas, pero ese collar es mucho más que cualquier cosa que me hayas dado antes. La sonrisa en el rostro de Daniel Yeon desapareció al instante, sus labios se apretaron. Vivian, no albergues ilusiones sobre cosas que no te pertenecen. Me quedé paralizada, Daniel Zhang nunca me había hablado tan duramente antes. Siempre había sido tranquilo, rara vez mostrando emoción. Sin embargo, desde que Lily dejó a Ichan para estudiar en otro lugar, se había vuelto cada vez más silencioso y difícil de leer. Daniel Yan, soy tu prometida, ese collar es más valioso que cualquier cosa que me hayas dado antes. Las esquinas de mis ojos ardían, me mordí el labio con fuerza, negándome a dejar caer las lágrimas. ¿Realmente no soy digna? En el momento en que terminé de hablar, él se levantó abruptamente, el aire a su alrededor inexplicablemente frío. Esa cena de cumpleaños terminó en una atmósfera opresiva y pesada. Unos días después, vi nuevamente la actualización de las redes sociales de Lily, un regalo de la persona más importante, realmente lo adoro, alrededor de su cuello blanco y esbelto estaba ese mismo collar de diamantes. Como estaba presumiendo, incluso tomó 9 selfies solo para lucirlo. En ese momento, de repente me di cuenta que la persona verdaderamente innecesaria en esta relación era yo. Ya no quería seguir reprimiéndome, así que hablé claramente con Daniel Jian. Él se quedó en silencio por un momento después de escuchar mis pensamientos, luego le hizo una señal a su asistente para abrir una caja de joyas. Dentro estaba un set de joyas exquisitamente elaborado, aún más deslumbrante que ese collar de diamantes. Dijo que había tenido en la mira este set desde hacía mucho tiempo, pero que la subasta aún no había comenzado. Sin embargo, cuando vio que permanecí indiferente, su expresión se oscureció inmediatamente. Vivian, estás siendo ridícula. Compitiendo con una chica joven como esa, ¿no te parece vergonzoso? Además, este set es aún más valioso que el collar que le di a Lily, ¿qué más te disgusta? Solté una risa amarga.
Y de repente me di cuenta de que desde nuestro compromiso, Daniel John había comenzado a entrenarme de repente, como si debería aprender a hacer oídos sordos y mirar para otro lado. Dejando que volara a Pekín una y otra vez, para acompañar a Lily, dejando que ella publicara repetidamente actualizaciones ambiguas relacionadas con mi prometido. Dejando que Daniel John afirmara, con sus palabras, que solo veía a Lily como su sobrina, como una niña, mientras sus acciones eran completamente lo opuesto. Claramente sabía qué tipo de sentimientos Lily albergaba hacia él, sin embargo, seguía engañándose a sí mismo y engañándome también. Al principio, aún podía hipnotizarme a mí misma pensando que ella era su familia y más tarde también sería mi familia, así que lo soporté, pero ahora Lily publicaba actualizaciones provocadoras una y otra vez, abiertamente nunca me bloqueaba. ¿Acaso no estaba tratando de dejarme verlas deliberadamente? En este punto, ¿qué quedaba para mí por soportar? Daniel John, quiero cancelar el compromiso. Al escuchar eso, sus cejas se fruncieron fuertemente. No hagas problemas, el matrimonio, la alianza entre nuestras dos familias no es una broma. ¿Crees que puedes cancelarlo cuando quieras? No causes problemas con el matrimonio. La alianza entre nuestras dos familias no es una broma. ¿Crees que puedes cancelarla cuando te dé la gana? De principio a fin. Él nunca me había colocado en una posición importante. En sus ojos solo existían los intereses y los cálculos. No podía aceptar un amor así, un matrimonio así. Quería soltarlo. Los largos dedos de Daniel Zhang se tensaron inconscientemente. Su mirada, cargada de decepción y reproche, se posó en mí. Vivian, ¿cómo te volviste tan despiadada? Esbocé una sonrisa fría y ligera. Si quieres ser una especie de santo, adelante. ¿Por qué tendría que verme obligada a cooperar? Él volvió a usar palabras de reproche una y otra vez. Al ver el coche ya esperando fuera del restaurante, tomé mi bolso y me fui, dejando atrás solo una frase. Si te importa tanto Lily, entonces cásate con ella. Tras decir eso, ni siquiera me molesté en mirar atrás y me di la vuelta para irme de inmediato. Según mi entendimiento de Daniel Jeon, volvería a elegir la indiferencia para manejar esta relación, sin aceptar la ruptura. Ni pedir perdón. Inesperadamente, de repente se volvió entusiasta, empezó a recogerme del trabajo una y otra vez. En el pasado, siempre que quería invitarlo a cenar. Estaba tan ocupado que no podía desocuparse hasta las 9 de la noche, pero ahora, cuando yo no lo buscaba, a las 5 de la tarde. Ya estaba esperando junto al ascensor en el piso 22 del grupo Wen. El asistente Lin lo seguía detrás, al ver mi indiferencia, dio un paso al frente. Y me entregó un enorme ramo de flores, sonriendo ampliamente mientras me saludaba. Presidenta Wen, el presidente John ha venido a recogerla del trabajo. Incluso compró las rosas manta que más le gustan. Yo solo esbocé una leve sonrisa y no respondí, mi mirada serena se posó en Daniel John. Ese día vestía un traje gris. El mismo que yo le había regalado el primer año después de que tomara el control del grupo John. En todos nuestros años juntos, nunca. Lo había visto usarlo y había asumido que no le gustaba. No esperaba que rompiera su costumbre y se lo pusiera hoy. La mirada de Daniel John se detuvo en mí, levantó la mano indicando que todos se fueran. Hasta que solo quedamos los dos. Dio un paso adelante y me llevó a su oficina. Su tono, inusualmente suave. Vivian, no te enfades más. A partir de ahora. Intentaré pasar más tiempo contigo. Ya no iré a Pekín. Lo miré directamente a los ojos, las comisuras de mis labios se curvaron con indiferencia. Ajá, de acuerdo. En realidad, en el fondo, hacía tiempo que había dejado de creerle. Después de eso, dejó de mencionar a Lily por iniciativa propia, y desde ese momento empecé a hacerme cargo por completo de todos los asuntos relacionados con cada proyecto de cooperación entre el grupo Wen y el grupo Jian. El trabajo se volvió cada vez más pesado, y el número de veces que lo veía fue disminuyendo gradualmente. Por el contrario, la atención que me mostraba aumentó. Justo después de salir del trabajo, recibí un mensaje suyo. Al abrirlo, me quedé en pausa. Vivian, tengo que ir a Pekín por un viaje. Lily está teniendo pensamientos oscuros. Salí de la ventana del chat y entré en el perfil social de Lily. ¿Qué se siente? ¿Ser abandonada por la persona que más te importa? Venía adjunta una foto de antibióticos y alcohol. Mi expresión no cambió mientras pulsaba tranquilamente, me gusta. Menos de 5 minutos después. Ella me envió ansiosamente un mensaje. Cuñada, ¿de verdad tienes que empujar las cosas hasta el punto de que no puedas ni soportarlo? El tío se preocupa por mí. Respondí con una sola palabra, vale. Del otro lado apareció el indicador de escritura y luego se detuvo de repente.
Probablemente no esperaba que alguien como yo, que siempre había mantenido una fachada compuesta y digna, llegara a un punto en el que ya no me molestara en ser cortés. Solo estoy pidiendo un poco de compasión al tío, ¿eso tampoco está permitido? Nunca he pensado en arruinar lo de ustedes dos ni en interponerme entre ustedes. Respondí con el mismo tono que Lily solía usar en sus publicaciones. Probablemente estaba furiosa conmigo. Lily decidió abandonar la discusión por completo. Cuando Daniel Yan llegó a Pekín, no sabía si era por culpa o por otra cosa, pero me envió un mensaje para informarme. Hablaré con Lily una vez que se estabilice. Volveré de inmediato, no te preocupes. Le reenvié toda la conversación entre Lily y yo, deliberadamente complicándole aún más las cosas. Luego puse el teléfono en silencio y me fui a dormir temprano. A la mañana siguiente, cuando desperté, me di cuenta de que había montones de llamadas perdidas. Y mensajes de los que no me molesté en ocuparme. Me lavé con calma y bajé a desayunar. Mi apetito era inusualmente bueno hoy, comí varios dumplings de camarón esmeralda seguidos. No fue hasta que llegué a la oficina cuando apagué el modo silencioso. El llamativo número rojo 99 bajo llamadas perdidas saltó de inmediato a la vista. Al segundo siguiente, el teléfono volvió a sonar, lo puse en altavoz y lo dejé sobre el escritorio. La voz de Daniel Yan llegó a través del altavoz. Reprimiendo su ira, dijo, Vivian, ¿por qué contestas hasta ahora? Ni siquiera te molestaste en responder a mis mensajes. Yo bostecé, fingiendo inocencia. Estaba demasiado somnolienta anoche, no me di cuenta y activé el modo silencioso por accidente. La ira que había acumulado se volvió difícil de sostener tras oír eso. ¿Cómo está Lily ahora?, pregunté deliberadamente. Al verme tomar la iniciativa de mostrar preocupación, se relajó de inmediato. Vivian, sabía que no eras de mente estrecha. Lily está bien, solo que a partir de ahora, cada vez que vaya de viaje de negocios a Pekín, probablemente aún tendré que visitarla de vez en cuando. Te avisaré con antelación, al fin y al cabo, somos familia. No hagamos las cosas tan tensas. Me dio pereza escuchar su sermón, apagué el altavoz y arrojé el teléfono a un lado. Mi mirada se deslizó inconscientemente hacia el armario a mi lado. Cuando lo abrí, estaba vacío, la mayoría de los regalos que Daniel Yan me había dado ya habían sido subastados. O tirados por alguien. Al preguntar, ese vacío hizo que mi corazón se sintiera más ligero. Tras un largo rato, solo respondí con indiferencia, ok. La familia realmente era importante, solo que ahora él ya no lo era para mí. En el segundo año tras nuestro compromiso, rara vez tomaba la iniciativa de hablar de matrimonio. Esperemos otros 2 años, cuando Lily se gradúe, ¿podemos casarnos entonces? Me atrajo hacia sus brazos, el tenue aroma del vino tinto aún flotaba en él. Estaba borracho. Yo lo aparté con suavidad, cuidando de no revelar demasiado. Desde hacía más de un año, había ido cortando gradualmente los lazos de cooperación entre la familia Wen y la familia Zhan. Él lo había percibido vagamente, con una mirada pesada, tomó mi mano, sus ojos oscuros clavados firmemente en mi rostro. La única esposa que tendré serás tú. Lily es solo una niña, la vi crecer, créeme. Escuché en silencio, pero había oído esas palabras tantas veces que mis oídos ya estaban entumecidos. Ya no tenía ganas de discutir. Estoy cansada, dije, retirando lentamente mi mano de su agarre, mantuve una distancia medida. Y luego ofrecí una leve sonrisa de compromiso mientras lo despedía. Soltó un suspiro suave, casi inaudible, y se marchó con sensatez de la villa de la familia Wen. Al abrir WeChat, vi otra publicación de Lily, la misma de antes. Después de esquiar en invierno, comer hot pot es realmente lo más reconfortante. Adjunta había una foto de 2 personas brindando. En la mesa, en la mano izquierda del hombre, había un anillo idéntico al anillo de compromiso de Daniel Yan. La publicación se había subido una semana antes, durante un periodo en el que él no había mencionado ni una sola vez que iba a Pekín. 3 años de amor, 2 años de compromiso. Cuando vi todo esto, mi corazón ya no se conmovió en absoluto. De repente sonó mi teléfono. Quien llamaba era el rival de Daniel Zhan y también mi superior de la universidad, Jason Shai. Vivian, ¿ya lo has decidido? Si cancelas el compromiso con la familia Zhan, en cuanto se anuncie la alianza entre tú y yo, el grupo Shai te transferirá el 15% de sus acciones. Guardé silencio un momento antes de tomar finalmente una decisión. Las industrias de la familia Xi y de la familia Zhan se superponían bastante y, por ello, Daniel Yan y Jason Shai llevaban mucho tiempo en una oposición encubierta. Ya desde la universidad se detestaban, cuando yo era de primer año.
Ambos eran estudiantes mayores del mismo departamento, figuras destacadas por naturaleza. Un solo monte no puede albergar dos tigres. Más tarde, por razones que nunca entendí del todo, Daniel Yeon tomó la iniciativa de perseguirme. En aquel entonces yo estaba completamente centrada en la investigación y no tenía ningún interés en el romance, insistió durante mucho tiempo. Hasta el día en que dijo que invertiría en mi proyecto de investigación científica. Solo entonces lo miré en serio. Por primera vez, el hombre habitualmente distante se mostró incómodo bajo mi mirada firme. Creo que incluso dije algo como, si el experimento fracasa, tu dinero se irá por el desagüe. A él no le importó en absoluto y solo lo desestimó con un gesto. ¿Y qué? Antes de perseguirme ya había investigado mi origen familiar y sabía que no me faltaba dinero, y como él mismo era una figura destacada del campus. Bastaba con preguntar un poco para saberlo todo sobre él. Poco a poco me acostumbré a su presencia, tal vez fue porque, durante aquellas largas noches de experimentos, se quedaba despierto conmigo sentado en silencio a mi lado, o quizás simplemente quería probar cómo se sentía estar enamorada. Así que acepté y me quedé con él. Pero a medida que Lily fue creciendo, la relación entre él y yo empezó a agrietarse. Tras graduarme me incorporé a la empresa familiar, para asumir responsabilidades de gestión, al tiempo que fundaba una empresa tecnológica centrada en la investigación de nuevos materiales. Sin embargo, por muy profundamente que me enterrara en el laboratorio, Daniel Yeon ya no podía quedarse a mi lado. Lo siento, Vivian, Lily está ahora en 10º grado, la presión es grande y tengo que darle clases particulares. Hoy Lily cocinó una comida realmente buena para mis padres y para mí, la próxima vez comeré contigo. Podía sentir claramente que el cuidado y la atención que él dedicaba a su sobrina aumentaban día tras día, mientras que la distancia entre él y yo seguía ampliándose. Vivian, ¿qué te parece este plan? Mis pensamientos errantes fueron traídos de vuelta al presente. Jason Sei me miraba con ansiedad. ¿En qué estabas pensando tan profundamente? Negué con la cabeza. Nada. ¿Dónde estábamos? Dímelo otra vez. En ese momento se oyó un alboroto afuera, alguien empujó la puerta y entró. Con voz ronca me cuestionó, Vivian, ¿por qué quieres cancelar el compromiso? El secretario Pan lo seguía, con el rostro lleno de incomodidad, intentando detener a Daniel Zon por miedo a que hiciera algo extremo. Está bien, puedes salir primero, dije con calma cuando la puerta se cerró. La amplia oficina quedó solo con nosotros tres. Daniel Yeon miró de reojo y vio a Jason Chi de pie allí, las comisuras de sus ojos ya estaban enrojecidas por la furia contenida cuando arremetió agresivamente, preguntando si era por el que yo quería cancelar el compromiso. Con él, respondí. ¿Y qué si lo es y qué si no lo es? Apretó el puño con fuerza, con una expresión mezcla de desconcierto y rabia. Jason Sei se colocó delante de mí y yo le indiqué que se calmara. Jason, sal primero, quiero hablar a solas con él. Me miró, luego lanzó una mirada a Daniel Zan y asintió. De acuerdo, esperaré afuera, llámame si pasa algo. Asentí, no te preocupes. En cuanto Jason Sei salió, Daniel Jian me agarró bruscamente del brazo e intentó tirarme. Actué como si no lo hubiera oído. Y la fuerza de sus dedos se intensificó aún más. El dolor me hizo gritar de rabia. Daniel Yeon, ¿no crees que ahora mismo te ves ridículo? Su rostro se volvió ceniciento al instante al darse cuenta de que se había excedido, y soltó apresuradamente. Bajé la mirada hacia las marcas rojas en mi brazo. Y luego levanté la vista para encararlo. No preguntó si estaba herida, en cambio, me miró con una expresión dolida. 5 años de sentimientos. ¿De verdad puedes soportar tirarlos así? ¿Y tú? Pregunté con calma. ¿Puedes soltar ese llamado afecto familiar que tienes por Lily? Enfaticé deliberadamente las palabras afecto familiar. Su cuerpo se balanceó levemente y su rostro alternó entre el rojo y el pálido, como si hubiera golpeado el secreto más profundo y oculto de su corazón. Desde hacía tiempo había descubierto que su red social no era más que un registro de citas con él. Ya le había dado oportunidades. Él era arrogante, no le importaba ni se molestaba en explicarse, así que a sus ojos, yo debía cerrar un ojo y dejarlo pasar. Para satisfacerlo, permitió su dependencia hacia él, incluso el juego de joyas que luego me dio como compensación, originalmente había planeado dárselo a ella. ¿No es así? Se quedó paralizado. ¿Quieres saber por qué lo sé? Continué. La última vez que Lily fingió intentar suicidarse, me envió deliberadamente un mensaje por WeChat diciendo que originalmente era un regalo tuyo para ella y que solo a regañadientes me lo diste para retenerme. En ese momento aún dudaba, pensando que no podrías ser tan despreciable.
Ahora, al ver su reacción, solté una risa amarga. Resultó que Lily decía la verdad. Vivian, escucha mi explicación. Me agarró con fuerza de los hombros, su expresión se volvía cada vez más nerviosa. Pero no le di la oportunidad. Lo interrumpí, así es. Lily también me dijo que te ama, aunque nadie lo bendiga. Incluso me envió fotos íntimas de ustedes dos. Las manos que sujetaban mis hombros se aflojaron de repente. Hasta las yemas de sus dedos temblaban levemente. Al verlo así, solté una risa fría, desahogando todo el resentimiento y el asco que había acumulado durante tanto tiempo con palabras afiladas y cortantes. Daniel Han, ¿sabes esto? De verdad me das asco. Si de verdad solo la vieras como a una sobrina, como familia, sabrías cómo mantener la distancia, en lugar de permitirle poner a prueba tus límites una y otra vez. Tartamudeó en su defensa, con la voz temblorosa. No, no lo hice. Fue llevada a mi casa cuando tenía 12 años, no podía soportar hacerle daño. Dijo que no entendía las cosas. Yo estaba tan furiosa que me eché a reír. No podía soportar hacerle daño, o estabas ocultando pensamientos sucios. Y no querías herirla, así que elegiste herirme a mí una y otra vez. ¿De verdad crees que estoy ciega, que no siento nada? ¿Que no me duele? Una chica que ya tenía 20 años, y aún así decías que no entendía las cosas. ¿Crees que soy una idiota? Nunca me había visto así. Lo reprendí hasta que su rostro quedó mortalmente pálido, sin una gota de sangre. Se quedó allí, sin palabras. Cuando terminé de hablar, le di la espalda. No quería que viera la leve humedad acumulándose en las comisuras de mis ojos. No valía la pena. No tenía sentido decir nada más. Le pedí a la gente de afuera que entrara. Jason entró de inmediato y me protegió detrás de él. Con la mirada alerta fija en Daniel Han, bloqueándome por completo de su vista. Daniel Han se tambaleó al salir de la oficina. Solo entonces Jason se apartó. Me preguntó apresuradamente si estaba herida. Negué suavemente con la cabeza y dije en voz baja, Jason, la noticia de nuestra alianza puede anunciarse ya. Ese mismo día. La noticia de que había cancelado mi compromiso con Daniel Han y, al mismo tiempo, anunciado mi compromiso con Jason, ocupó las portadas de todos los grandes medios. Internet explotó al instante. Por suerte, Jason Shai y yo lo habíamos preparado todo de antemano, así que temporalmente. No hubo noticias negativas en nuestra contra. Por el contrario, la familia Zhang cayó en un caos total. Daniel Zhang, que antes era un adicto al trabajo, ahora se decía que se ahogaba en alcohol en los bares todos los días. Los ancianos de la familia Zhang estaban tan ansiosos, que corrían de un lado a otro desesperados. Al final, la madre de Daniel no tuvo más remedio que rebajarse y venir a verme. Tras solo un corto tiempo separados. La mujer que antes se cuidaba meticulosamente ahora tenía las mejillas hundidas y un aspecto visiblemente agotado. Vivian, sé que ese chico te ha hecho mal. Nunca imaginé que pudiera ser tan confundido. Incluso hasta el punto de avergonzarse con su sobrina. Ella apartó la cabeza. Yo escuché en silencio, dejando que regañara a su propio hijo, mientras bajaba la mirada y permanecía callada. Después de tratarlo con frialdad varias veces, no pasó mucho tiempo antes de que Daniel Jun fuera en secreto a Pekín otra vez para buscar a Lily. Para entonces, ya había alcanzado un acuerdo de cooperación con Jason Shai, así que convencí a mis padres para que aceptaran oficialmente cancelar el compromiso con la familia Zhang. Tras escuchar mi explicación detallada sobre esa relación ambigua, mis padres quedaron conmocionados y con el corazón roto, y aceptaron de inmediato la cancelación. El proceso de romper el compromiso estuvo lejos de ser sencillo, porque la familia Zhang siempre me había considerado su futura nuera. Que de repente insistiera en terminar el compromiso fue un golpe total para los padres de Daniel. No fue hasta que yo mostré las fotos íntimas de Daniel John y Lily, aunque había difuminado el rostro de la mujer, que finalmente guardaron silencio. Desde el momento en que solté a Daniel Jeon, ya había considerado esto un asunto privado dentro de su familia. Según mi entendimiento de Lily, mientras se enterara de que yo había ido a la casa de la familia Zhang a hablar de la cancelación del compromiso, definitivamente regresaría corriendo y afirmaría ser la mujer de las fotos. Si ese era el caso, ¿para qué necesitaba exponer nada más? Simplemente esperé a ver cómo se desarrollaba el espectáculo. Tal como esperaba, al darse cuenta de que mi decisión era definitiva, la madre de Daniel no tuvo más opción que dejar que Lily intentara persuadir a su tío menor. Con un largo suspiro dijo que jamás imaginó que Lily desarrollaría sentimientos tan inapropiados por Daniel.
Cuando Lily se enteró de que Daniel, John y yo habíamos terminado oficialmente nuestro compromiso, regresó de inmediato y, frente a los padres de Daniel, se arrodilló llorando y suplicándoles que cumplieran su deseo de estar con Daniel John. La madre de Daniel quedó tan horrorizada que se desmayó en el acto. Toda la familia Jian quedó atónita. Nunca imaginaron que la chica a la que habían tratado como hija adoptiva durante tantos años terminaría rompiendo los límites morales con su único hijo de esa manera. Para obligar a los ancianos de la familia Jian a aceptar su relación, Lily no dudó en subir personalmente a internet una gran cantidad de fotos íntimas suyas con Daniel Jian. Ella creía que Daniel Jian la amaba, y que solo por la presión de sus padres no se había atrevido a hacerlo público. Ahora que incluso yo, el último obstáculo, había desaparecido, Lily, como poseída, decidió apostarlo todo por ese llamado amor. La opinión pública en internet explotó. Una familia de élite había quedado expuesta de repente por un escándalo de incesto. Lo más impactante fue que esto estalló poco después de que yo acabara de cancelar mi compromiso con la familia Zhang. Las acusaciones inundaron la red, condenándolos por ignorar la moral básica. Algunos incluso sospechaban que Daniel John ya había considerado a la niña de 12 años que acogió entonces como una posesión suya desde muy temprano. En las plataformas de vídeos cortos y en las tendencias, todo estalló de la noche a la mañana. Los internautas acudieron en masa al drama. Con razón Vivian Wen canceló el compromiso. Su prometido se enamoró de la sobrina que crió durante 8 años. Si fuera yo, lo habría expuesto hace tiempo. ¿Por qué esperar a que la tercera persona lo publicara ella misma? Sabiendo que su tío ya estaba comprometido y aún así lanzarse sobre él, y llamar a eso amor. ¡Qué desvergüenza! No te apresures a juzgar todavía. Lily sin duda estuvo equivocada, pero una sola mano no puede aplaudir. Quién sabe, tal vez ese hombre disfrutaba del juego de ser disputado por 2 mujeres. No era inocente en absoluto. El escándalo ardió durante 3 días y 3 noches, en el mundo empresarial. Muchos se quedaron al margen viéndolo todo como un espectáculo. El viejo señor Jian estaba tan furioso que sufrió un infarto y confinó directamente a Lily, permitiéndole solo 3 comidas al día y confiscando todos sus teléfonos, computadoras y cualquier dispositivo con acceso a Internet. Ahora, cada vez que la madre de Daniel siquiera mencionaba a Lily, rechinaba los dientes de odio. Vivian, he dicho tanto, suplicó, solo espero que puedas persuadir a Tianyu. Con una sola frase, de lo contrario, una persona perfectamente buena quedará arruinada así. Al ver que aún no asentía, se le llenaron los ojos de lágrimas. No te pido que lo perdones. Solo espero que digas unas palabras para despertarlo. Al final, solo tengo este hijo. Aún así, no acepté la petición de la madre de Daniel. Un corte limpio traería paz a ambas partes. Daniel John y yo ya habíamos dejado todo claro la última vez. Jason temía que Daniel John siguiera acosándome. Así que me recogía del trabajo y me llevaba a casa casi todos los días. Aquella noche, después de cenar en un restaurante cerca de mi casa, Jason sugirió dar un paseo para hacer la digestión, y acepté con gusto. El viento de finales de otoño traía un ligero frío, se quitó la chaqueta y la colocó sobre mis hombros, su mano amplia tomó la mía de manera natural. Caminábamos charlando con ligereza, incluso hablando de cosas divertidas de nuestros años universitarios. Justo cuando nos acercábamos a la entrada, una figura apareció de repente frente a nosotros. Vivian, quiero hablar contigo una vez más. La mirada de Daniel John cayó sobre las manos que Jason Shai y yo sosteníamos con fuerza. Su expresión se volvió aún más desolada, bajó los ojos y, con voz suplicante, dijo, por favor, solo una última vez. Miré a Jason Shai y él asintió. Entraré a saludar al tío y a la tía, saldré a buscarte en un momento. Asentí. Tras entrar Jason Shai, Daniel Zhang dejó escapar una risa autodespreciativa. Vivian, no llevamos tanto tiempo separados y ya eres así de buena con Jason Shai. Retiré mi sonrisa, mis ojos se volvieron fríos al mirarlo hacia abajo. Daniel Yan, no creas que no sé lo que estás pensando. Desprecio los sentimientos ilícitos entre tú y Lily. Jason Shai y yo somos abiertos y rectos. Tras cancelar mi compromiso contigo, ahora somos una pareja legítima, abierta y clara. En cuanto a él, ¿qué es él? En aquel entonces le gustabas. Pero ni siquiera se atrevió a perseguirte. Daniel John soltó una mueca de desprecio. Lo miré de reojo y dije con calma, en realidad, cuando tú me cortejaste entonces, fue solo porque sabías que a Jason Shai también le gustaba yo. Todo lo que él quería, tú tenías que disputarlo. Conmigo no era que te gustara yo,
solo necesitabas vencerlo. ¿No es así? No, no es eso. De verdad me gustabas, solo que estabas demasiado obsesionada con tus experimentos, y eso me hacía sentir derrotado. Alzó la cabeza, en sus ojos se mezclaban la renuencia, la queja y la ira. ¿Por qué no podías ser como Lily? ¿Admirarme y tratarme como tú todo? ¿Qué tiene eso de malo? Bien, te fuiste, pero también te llevaste todos los proyectos de cooperación entre nuestras familias, volviendo loca a Lily. Y luego expusiste públicamente todo entre nosotros. Cuanto más hablaba, más agitado se ponía, sus pasos se volvieron inestables mientras se tambaleaba hacia mí. Vivian, Jason Shea corrió alarmado. Y le dio una fuerte patada a Daniel John, enviándolo al suelo. ¿Estás bien? La tensión en los ojos de Jason Shea estaba a punto de desbordarse. Curvé ligeramente los labios y respondí, estoy bien. Resultó que Jason Shea solo había fingido entrar antes. En realidad había estado esperando cerca, previniendo que Daniel Zhang perdiera el control y me hiciera daño. Daniel Zhang cayó pesadamente al suelo, riendo y llorando al mismo tiempo. Se acabó, todo se acabó. Al principio, si Lily no hubiera publicado esas fotos públicamente, la opinión pública no habría empeorado tanto. Ahora el precio de las acciones se había desplomado de forma catastrófica, sin fondo a la vista, los accionistas presionaban constantemente para retirar sus inversiones. Sus padres estaban tan furiosos que terminaron hospitalizados. Nunca imaginó que las cosas acabarían así. Las acciones. Alcé la mirada hacia Jason Shea, él solo tosió suavemente un par de veces. Y lo entendí de inmediato, el desplome catastrófico de las acciones del grupo John naturalmente tenía su intervención. El mundo empresarial siempre ha sido un lugar donde la sangre corre como ríos. La propia imprudencia de Daniel Jian, que provocó el colapso de la cooperación entre ambas familias, fue sin duda una mala noticia para el mercado. A eso se sumó mi cancelación pública del compromiso con la familia John, seguida inmediatamente del anuncio de mi compromiso con la familia Xi. Los fondos de inversión, acostumbrados a evitar riesgos, inevitablemente se deshicieron de las acciones del grupo John. Al fin y al cabo, solo cometí un error que cualquier hombre podría cometer, dijo con voz ronca. Vivian, vuelve y dile a todos que solo fue una broma, que nunca cancelamos realmente el compromiso. Sus ojos inyectados en sangre resultaban a la vez aterradores y dignos de lástima, sin rastro de la autoridad que una vez tuvo como el hombre al mando del grupo Jian. Reí, encontrándolo absurdo. Incluso llegado a este punto, seguía echándome toda la culpa a mí. No quise perderle otra mirada. Jason Shea me llevó de inmediato, protegiéndome mientras me escoltaba a casa. Antes de irse, se giró y lanzó fríamente una frase. Daniel Zhang, no eres digno de ser mi oponente. No cometas errores y luego culpes a Vivian cada vez. Al llegar a casa, Jason Shea se inclinó y exhaló suavemente, junto a mi oído. ¿Qué ocurre? Sus ojos estaban llenos de preocupación e inquietud. Vivian, en aquel entonces tenía miedo de molestarte. Planeaba confesarme solo después de graduarnos. Una sombra cruzó fugazmente su mirada. No esperaba que él descubriera que me gustabas. Si hubiera hablado antes, ¿habrían sido diferentes las cosas? Por primera vez alcé las comisuras de mis labios y tomé la iniciativa de coger su mano. Está bien, no es demasiado tarde. En sus ojos estalló la alegría, mezclada con felicidad. Vivian, ¿estarías dispuesta a intentar quererme? Miré más allá de él, hacia un jardín entero de rosas púrpura claro en plena floración. Y asentí con una sonrisa. Daniel John una vez me regaló las flores equivocadas. Hacía tiempo que había olvidado que mi favorita era la rosa belleza púrpura. No la rosa manta. Todos esos años juntos, nunca recordó las pequeñas cosas que me gustaban. En contraste, Jason Shea, justo al día siguiente de anunciar nuestro compromiso, pidió mi permiso y luego plantó un jardín entero de rosas púrpuras en el patio. Incluso transfirió de inmediato todas las acciones a su nombre a mí. Si alguien realmente se preocupa, si de verdad presta atención, yo puedo sentirlo con claridad. Curiosa. Señalé las flores. ¿Cómo sabías que me gustaba este tipo de rosa? Los ojos castaño oscuro de Jason Shea se curvaron en una sonrisa suave. En primer año, una vez, preguntaste si la floristería del campus vendía rosas belleza púrpura. Yo justo estaba de pie a tu lado. Me llevó a sentarme en el columpio del jardín. Su voz era baja y clara. También recuerdo que te gustan los pinchos fritos y el té de limón. En la puerta oeste, cada vez que terminabas un experimento, ibas allí con tus amigos. Lo provoqué,
¿Me estabas siguiendo? Se sobresaltó un poco, su expresión cambió y se apresuró a negarlo. No, mi compañero de cuarto se topó contigo unas cuantas veces. Pocas personas sabían que me gustabas y me animaban constantemente a perseguirte. Ahora que lo pienso, probablemente uno de ellos se lo dijo a Daniel John sin reservas. Muchas veces nos habíamos cruzado en el campus sin detenernos, pero esta vez estaba seguro de que no volvería a dejarla pasar. Su mirada era suave y persistente, mientras me sujetaba la mano con fuerza. Los dos estábamos sentados en el columpio del jardín, respirando el aire impregnado del aroma de las rosas. En ese momento, mi corazón por fin se relajó y dije en voz baja, «Está bien, confío en ti». El sofocante verano había quedado atrás y octubre trajo un frescor agradable. También era la estación en la que las flores florecían por todas partes. Era hora de tirar a la basura todas las preocupaciones, todas las personas que me repugnaban, y comenzar una nueva vida. Daniel Yeon, historia paralela. La noche antes de mi compromiso con Vivian Wen, unos amigos cercanos me arrastraron a beber, riendo y ofreciéndome sus felicitaciones. Hermano Jian, tu futura cuñada es hermosa y de una familia distinguida, de verdad tienes mucha suerte. Así es, escuché que la cuñada incluso ganó un premio de investigación científica en la universidad, una auténtica prodigio. Levantamos las copas para celebrar. Podía sentir la sinceridad en su alegría, sin embargo, en el fondo siempre sentí que faltaba algo entre Vivian Wen y yo. Ella era tan sobresaliente, con una belleza digna, elegante y de temperamento suave. Lógicamente debería haberme sentido satisfecho, pero la mayor parte del tiempo me hacía sentir aburrido, seco, sin la menor sensación de conquista, como alguien demasiado perfecta. Cuanto más tiempo permanecías a su lado, más se desvanecía la novedad. Aquella noche bebí hasta emborracharme. Todo mi cuerpo ardía con incomodidad. Cuando me llevaron a casa, alguien se sentó junto a la cama y usó una toalla fría para limpiarme el rostro y refrescarme. Pensé que debía de ser Vivian, pues antes mis amigos habían dicho ruidosamente que la llamarían para que viniera a calmarme. Lo di por hecho. Guiado por el instinto, atraje a esa persona a mis brazos. Lo siento, es tan tarde y aún así te hice venir a cuidarme. Antes de que pudiera terminar de hablar, mis labios fueron apresados. Vivian Wen solía ser muy contenida, rara vez tomaba la iniciativa en la intimidad, pero en ese momento me besó torpemente y mi corazón quedó inexplicablemente entumecido. Qué raro, Vivian, eres tan torpe, bromeé mientras le devolvía el beso. Inesperadamente, el cuerpo en mis brazos se tensó de golpe y me empujó apresuradamente. Tío pequeño, soy yo, no soy Vivian Wen. Encendí la luz y la escena ante mis ojos cayó como un rayo. Era Lily, tenía los ojos rojos e hinchados, como un pequeño conejo herido, temblando al mirarme. Lo aún más vergonzoso era que no sentí ningún asco por aquel beso. A la mañana siguiente, cuando desperté, fingí que no había pasado nada, pero Lily se volvió cada vez más dependiente, cada vez más incapaz de contenerse. Ella percibió claramente que yo albergaba hacia ella un sentimiento oculto y anormal. El mismo día de mi compromiso, incluso se atrevió, delante de Vivian Wen, a llorar y aferrarse a mí. Al verla tan frágil y vulnerable, recordé aquel extraño estremecimiento de esa noche, hasta el punto de olvidar que Vivian Wen estaba justo a mi lado. Lily era como un veneno del que me había vuelto adicto, pero no podía dejar a Vivian Wen. Las dos familias acababan de unir fuerzas en cooperación. La familia Jian necesitaba a la familia Wen para expandir el mercado, así que solo podía encontrarme con Lily en secreto. Cuando Vivian preguntaba, usaba la excusa de que ella era mi sobrina y de que valoraba los lazos familiares. ¿Qué tenía eso de malo? Una y otra vez me hipnoticé a mí mismo y también a ella con esas palabras. Pensé que las cosas seguirían así en calma. Pero aquel día, mientras aún estaba en Pekín con Lily, mi padre llamó furioso. Vivian Wen ya lo sabía todo, estuviera yo de acuerdo o no. El compromiso tenía que cancelarse. En ese instante el pánico me invadió. Sujeté a Lily con fuerza, los ojos inyectados en sangre, rugiendo mientras exigía saber si había hecho algo para enfurecer a Vivian. Ella lloró y negó con la cabeza, diciendo que no, pero yo sabía con certeza que su mano había tenido parte en ello. En el vuelo de regreso a Aichen, los fragmentos de los 5 años que pasé con Vivian me inundaron como una marea. Aquello que había creído insípido solo me despertó cuando estaba a punto de perderlo. Resultó que aún me importaba, simplemente me había acostumbrado a su presencia y, por ello, ignoré su dolor y sus heridas.
Corrí a su oficina con el único deseo de preguntarle por qué había cancelado el compromiso. Tal vez aún podríamos hablar, mientras ella me diera una oportunidad. Yo renunciaría decisivamente a Lily. Por desgracia, ya era demasiado tarde. La persona que estaba a su lado, sin necesidad de decir nada, me hizo saber que ella jamás volvería a mi lado. ¿Cuánto tiempo puede vivir alguien como un secreto antes de que eso destruya su dignidad, su amor y su vida?